Buenas noches, amigas y amigos de RCTV y Radio Caracas Radio. Hemos invitado para conversar esta noche al doctor Francisco Faraco. Francisco, el domingo pasado yo comentaba que con este extraño régimen de confiscación y de control de todas las divisas por parte del Estado, uno siente como que el país ha regresado a la época de las fichas, cuando en las haciendas le pagaban a los peones con fichas que solo podían ser redimidas en la bodega del dueño de la hacienda. Aquí el dueño de la hacienda es el teniente coronel y todos los venezolanos son pagados con unas fichas que son bolívares que solamente pueden redimir en las tiendas del teniente coronel, o sea, para comprar el arroz que él trae, las caraotas que él trae, en los bancos que el gobierno controla. ¿Tú sientes que hay algo de ese paralelismo? Mira, Marcel, yo creo que sí, por supuesto que hay algo, ¿no? Pero yo creo que en Venezuela hay un bloqueo cambiario. O sea, yo creo que este es el único caso que yo conozca en la historia de un gobierno que bloquea a sus nacionales. Normalmente a los países los bloquea una potencia enemiga, pero en este caso nos está bloqueando nuestro propio gobierno. ¿Y tú no crees que nuestro propio gobierno puede estar representando intereses Ah, de no, potencias sin enemigas? duda. Yo creo que en Venezuela el gobierno del presidente Chávez ha tomado el camino de dividir el país. O sea, en lugar de tratar de que todos los venezolanos tengamos la voluntad política de compartir un destino común, el presidente Chávez ha logrado que una parte del país no pueda compartir su proyecto porque sencillamente no lo compartimos, y otra parte muy reducida del país lo comparta de veras, y otra parte del país y el resto lo comparta mercenariamente, que no es compartir un proyecto. Además de esto, creo que el presidente Chávez no solamente nos empuja en esa dirección, sino que el presidente Chávez está sembrando en el país una idea muy peligrosa, que es la idea de que no podemos convivir. Y llegado a este punto, ya no se trata simplemente de que unos vayan por un lado y otros por otro, sino de que se trata de que quienes no puedan convivir conmigo tienen que dejar de existir. Bueno, hemos visto en el día de ayer, vimos como una manifestación pacífica de la gente de Acción Democrática en Katia fue acribillada por unos disque malandros, pero que estaban en un descampado allí. Pero yo oí al vicepresidente, esta vez no actuando como intérprete del presidente, sino de los hechos, decir que habían sido los propios adecos. Sí, o un general de la Guardia diciendo que era bandera roja. Yo creo que hay disposiciones constitucionales que no están en la Constitución de adorno. Creo que un oficial general, un vicepresidente, no pueden estar acusando sin pruebas. Pero eso no ha Eh, sido la característica de Sin este duda, gobierno. Fíjate sin que duda, la pero impunidad es la característica fundamental. Tú ves que ellos lanzan sus pandilleros y sus pistoleros, matan gente y luego las protegen, como a los pistoleros de Yaguno, al asesino de la Plaza así es, señor Altamira. Joao. Pero yo creo que nosotros tenemos el deber de comenzar a reclamar en serio estas cosas. Nosotros no podemos tomar el camino de la violencia porque ni creemos en ella ni tampoco podemos competir con quienes tienen el monopolio de la violencia, que son las policías y los militares. Pero creo que nosotros tenemos que comenzar a exigirle a quienes ocupan posiciones en instituciones que tienen deberes y que ellos no cumplen, a que comiencen a cumplirlo. Por lo menos para Pero no es un poco desenmascarar. tarde, después de 5 años. No, yo creo que nunca es tarde para desenmascarar una pandilla de cínicos como las que se han adueñado de puestos claves en el país y que quieren llevar el país por un rumbo que no es el que los venezolanos desean. Chávez nos vendió a nosotros un cambio. Venezuela deseaba ansiosamente un cambio. Realmente los últimos 20 años de lo que llaman la Cuarta República fueron desastrosos desde todo punto de vista. Pero no era un cambio para acercarnos a esa vitrina de lo que no debe ser, que es Cuba. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la oposición es que la oposición no ha calibrado que nuestro adversario no es este teniente coronel. Nuestro adversario es el hombre, es el gobernante con más años en el poder que hay en el mundo hoy en día y por lo tanto con el mayor know-how para subvertir que hay hoy en día en el mundo. Castro es un hombre que tiene una muy buena entrada en el Caribe, creo que lo demostró recientemente incluso venciendo con las 15 naciones del Caribe
a los Estados Unidos una decisión en la OEA. Cuando Chávez introdujo en la Constitución los elementos sobre el indigenismo en Venezuela, a mí me pareció una cosa medio retórica, porque en Venezuela prácticamente la población indígena es muy baja y no hay problemas con los indígenas. Pero eso ha tenido una enorme repercusión en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia y en Brasil, donde las poblaciones indígenas son importantes. Entonces, desde Venezuela se está ejecutando un plan concebido en La Habana y que tiene por propósito subvertir el Caribe y subvertir otros países de América Latina. Y ese bloqueo económico del que tú Ese bloqueo hablabas tiene que ver con sí, eso. claro, porque eso tiene el propósito de liquidar a la empresa privada venezolana y de estatizar el comercio exterior y de militarizar y politizar el comercio interior. O sea, Chávez está usando el comercio exterior para premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Le compro a Brasil porque son amigos y mientras sean amigos y no le compro a esto. Compro a través de Cuba para que los cubanos hagan una ganancia y además hacer el registro contable en un sitio inhabitable. El comercio interior lo voy a hacer a través de los militares y a través de estas parapetos que él tiene armado allí, y con eso cree que va a reemplazar 200.000 puestos de venta de alimentos que hay, puntos de venta de alimentos que hay en Venezuela. Entonces creo que esto tiene un claro propósito político, tiene un propósito político de arrodillar a la oposición y de creer que al país, sabiendo que el país está, el porcentaje de población hambrienta que hay en el país es enorme, en buena medida por su responsabilidad de gobiernos anteriores y también por su propia responsabilidad, su propia creación, pues creyendo que así va a comprar la conciencia de la gente, pero se equivoca el comandante Chávez. O sea, la gente, el pueblo venezolano no se va a vender por una bolsa de comida. O sea, si hubiese sido así, pues jamás lo hubiesen elegido a él, porque los otros gobiernos también tenían recursos. Claro, no llegaron nunca, con todo lo que uno pueda criticar a Deya Copey, jamás llegaron al cinismo, a la desfachatez, a la vagabundería de este gobierno. ¿Y cómo explicas tú que el país sí le haya tolerado a este gobierno crímenes, asesinatos, robo, corrupción? Mira, Marcel, yo creo que el país no se lo ha tolerado. Yo creo que Chávez tenía, en enero del 99, Chávez tenía un 80-85% de aceptación. Hoy en día Chávez tiene un 25% de aceptación. Yo creo que la erosión enorme que ha tenido Chávez en el poder ha sido eso, ha sido enorme. Ahora, creo que la oposición ha cometido graves errores que de alguna forma no es que hayan estabilizado a Chávez. Yo creo que para mí Chávez es como un cadáver en el medio de la calle, pero donde no hay médico forense que lo levante. Yo creo que lo de abril fue un acto, un hecho enormemente importante por lo negativo, o sea, donde la improvisación fue la norma. Uno vio que ni siquiera un decreto tenían. Yo vi tumbar en Venezuela 3 gobiernos y en todos había alguien que leía un decreto casi que inobjetable, sí que puede ser inobjetable estas cosas. Pero le pusieron a Chávez en bandeja de plata la posibilidad de purgar el ejército venezolano. Fue la primera purga de oficiales superiores y generales que tenían una posición democrática, por lo menos que adversaban a Chávez. El segundo gran error, a mi juicio, fue el paro. Creo que el paro ha tenido efectos económicos devastadores, pero sobre todo le puso a Chávez en la mano la posibilidad de purgar a la empresa más importante de Venezuela, es decir, operar el corazón de Venezuela y sacar de ese corazón aquel tejido que a él no le convenía y dejar en él pues el tejido que a él sí le conviene. Entonces creo que estas cosas han estabilizado a Chávez antes que desestabilizarlo y han impedido que se discuta lo que efectivamente golpea a Chávez, que es la discusión de la gestión de Chávez. ¿Por qué crees tú que la discusión de su gestión lo golpea? Porque cuando uno lee las encuestas, uno se da cuenta de que cuando se discute efectivamente lo que él ha hecho y ha dejado de hacer, lo que él ha gastado y lo que ha dejado de gastar, cómo lo ha gastado, cuando salen a la luz pública, como denunció en estos días el diputado Leopoldo Martínez, cómo le estamos regalando dinero a Cuba, mientras en Venezuela hay gente muriendo, literalmente muriéndose de hambre. Pues yo creo que esas cosas comienzan ¿Pero qué pruebas concretas es eso? Pues yo he oído muchas denuncias de que Chávez está financiando a Fidel Castro, de que tiene una cantidad de cubanos infiltrados aquí, en la DICIP, en el DIM, en los cuarteles, pero pruebas concretas que hay de financiamiento a Cuba. Sí. Mira, yo tengo, ahora cuando veamos el corte, que pueda hurgar aquí en mi maletín, aquí yo tengo 3 contratos donde el Bandes
en el marco del acuerdo de cooperación con Cuba, está financiando a fondo perdido, a través de la fundación de edificaciones educacionales, a través del CIARA y a través del Ministerio de Educación, cosas como esta. Unos dólares para mecanizar la agricultura venezolana, pero a tracción de sangre. Es decir, le estamos pagando a Cuba para que nos asesore en ¿Cómo poner un buey delante de una carreta? Ajá, cómo ponemos un buey delante de una carreta o cómo le ponemos un arnés a un buey para que arrastre un pico atrás, ¿no? Un arado atrás, o cómo le ponemos una mula o un burro. Le pagamos a Cuba, uno va a La Habana, y aquello da lástima de lo cochambrosa que es La Habana, pero le estamos pagando para que nos asesore de cómo conservar el patrimonio histórico de Venezuela. Le estamos pagando para que nos ayude a leer a los héroes venezolanos. Entonces, bueno, estas son formas grotescas de regalo a un país que no es precisamente un país que esté en esas circunstancias porque haya sido agredido o le vino encima una catástrofe natural. Cuba está en esta situación de lamentable y horrible, de hambre y de miseria, porque así se le impone un sátrapa que tiene 44 años fracasando. Le estamos pagando a Cuba para que nos asesore en materia agrícola, siendo que Cuba es el fracaso agrícola más importante de América Latina. Cuando Castro llegó al poder, Cuba, la última zafra con Batista, producía 9 millones de toneladas de azúcar. Hoy en día no produce ni 2. El francés Dumont, que asesoraba a Castro, pues tiene 2 libros con las razones por las cuales él abandonó a Castro. Bueno, Castro era un orate. Pues, Ok, pero ese orate tiene 44 años en el poder. El de aquí, que nos lleva más o menos por ese camino, ¿no? Y hemos visto cómo la producción petrolera ha sufrido, hemos visto cómo el empleo ha sufrido, o sea, durante este gobierno se han perdido casi 2 millones de empleos en Venezuela. 1.200 puestos de trabajo diarios, 36.000 puestos de trabajo por mes se han perdido en Venezuela. Ahora, no es casual, o sea, como comentábamos antes del programa, creo que eso está muy vinculado con el problema fiscal venezolano, porque Venezuela es un país que tiene un déficit fiscal estructural, es decir, nuestras cuentas fiscales hace muchos años que no cuadran, nosotros egresamos más de lo que ingresamos. El gobierno, dices tú, sí, gasta más de lo que... Más de lo que le ingresa al gobierno. Como consecuencia de ello, el gobierno, para financiar eso parcialmente, el gobierno ha recurrido una y otra vez a las devaluaciones. Eso ha hecho que en el venezolano haya la convicción de que es mucho mejor invertir en activos en moneda extranjera que invertir en activos en Venezuela. Por lo tanto, si se está devaluando continuamente la moneda, tiene razón. Así es una posición económicamente razonable. El tipo de cambio se ha multiplicado por 600. Pues. No hay ningún negocio que el valor valor contable del negocio se haya multiplicado por 600 en estos 20 años. Entonces, eso ha traído como consecuencia que en Venezuela la empresa privada invierte a razón de un 1%, el equivalente a 1% del PIB por año en los últimos 20 años y ahora no invierte nada. Eso tenemos un plantel industrial obsoleto, no generamos empleo y tal. Pero además, el fisco no tiene con qué invertir. O sea, para que un país se medio sostenga, la relación entre el gasto público y el PIB debería ser por lo menos 25-26%. En Venezuela orgánicamente no llega al 20%. Eso quiere decir que la infraestructura física, la infraestructura social, la justicia, la seguridad, el orden, en Venezuela están en el suelo. La educación, eso está en el suelo. No hay como pagar cómo generar servicios de calidad en esa materia. Y no los hay porque sencillamente no tenemos un fisco cuyas cuentas cuadren, que pueda generar ese volumen de recursos. En los últimos años esto se hizo aún peor porque se decidió anclar el tipo de cambio, es decir, parar el mecanismo de devaluación, sin tomar ninguna medida de tipo fiscal. Bueno, y entonces nosotros pasamos de tener una deuda interna de más o menos $1.000 millones cuando en el año 98 a tener en este momento, al cierre de diciembre del 2002, una deuda interna de $7.000 millones. En letras del Tesoro y DPR emitido en el mercado interno. Ahora, no es solamente el volumen enorme de esta deuda interna nueva que se ha creado en Venezuela, sino las condiciones en que esa deuda se emite y
se maneja. Pues. Cuando en Venezuela para el rendimiento de un papel público en Venezuela, para que sea colocable, tiene que rendir lo que rinde el papel venezolano en el exterior más la tasa de devaluación esperada. Eso ha hecho que algunos de estos papeles se hayan emitido a 40 y 45%. O sea, el gobierno pide prestado al 40 o al 45%. Que es mucho más porque los ingresos que genera, los intereses que genera ese papel no son gravables. Y quienes los compran, que son básicamente los bancos, no les demanda capital. Entonces, el interés equivalente para un crédito está por donde del 60%, 50, 60%. Entonces, cuando aquí se dice que los bancos tienen que bajar los intereses, bueno, para que los bancos bajen los intereses, el gobierno tendría que bajar los intereses de sus títulos públicos y en consecuencia no le fluirían los recursos en la cuantía que el gobierno los demanda. Ahora, pero eso no es un poco lo que hablamos al principio, el régimen de la ficha. La manera de... El gobierno, al convertirte los bolívares en fichas y no permitirte que los conviertas en moneda extranjera, te obliga a usarlos en el país. Pero ese es hoy, pero no en los años anteriores en que se contrajo esta enorme deuda. Hoy el gobierno tiene esa ventaja efectivamente. Para este año, que el déficit fiscal venía siendo 5 o 7 puntos del PIB, para este año son 13 puntos del PIB. Vamos a cumplir unos compromisos para que después nos explique qué significa eso para el ciudadano común, para la gente que nos está viendo. Ya regresamos. Hace un momento tú decías algo que me llamó la atención, que el problema fiscal es el problema fundamental de Venezuela, pero la gente no entiende cómo la afecta eso. O sea, cuando a la gente le dicen que el gobierno ha aumentado la deuda interna o que el gobierno no paga, o sea, la gente no entiende lo que eso significa. Bueno, podemos repetir algo, ¿no? Cuando el gobierno paga por un título de deuda pública 45%, no hay manera de que un privado consiga créditos al 40%, porque el banquero tiene un tomador de fondos seguro que le paga más. Y que además tiene otras ventajas. Tiene la ventaja de que no paga impuestos por eso, tiene la ventaja de que el Banco Central le acepte ese papel. Para un banco no hay mejor negocio que prestarle al gobierno. El banco que no le presta al gobierno es porque considera que prestando al gobierno está traicionando a sus depositantes. Creo que es un problema de principio. Pues, y no hay mucho de eso. O sea, esos bancos que le prestan tanto al gobierno no terminarán siendo propiedad del gobierno. Bueno, ahí hay un problema, hay otros problemas, que llevan a que haya bancos que exageran el préstamo al gobierno. Uno de los grandes problemas que hay en Venezuela en el mercado de deuda es la opacidad, el conflicto de intereses y el tráfico de información confidencial que hay en ese mercado. ¿Y por qué no nos explicas esos tres conceptos? Vamos a explicar en detalle la importancia que tienen estas calificaciones que le ha hecho el mercado, ¿no? En ese mercado en este momento se realizan dos tipos de operaciones en general. Las operaciones por las cuales el Ministerio de Finanzas le paga a las gobernaciones y alcaldías. A esta gobernación le deben 100 bolívares, entonces el Ministerio de Finanzas le dice, aquí tienes un cheque por 100 bolívares, aquí tienes un billete de 100 bolívares, con el compromiso de que tú esos 100 bolívares los deposites en el Banco A, y el Banco A te va a emitir los certificados de depósito a 30, 60, 90, qué sé yo, días, ¿no? Y a determinada tasa de interés. ¿Y a cuenta de que el Ministerio de Finanzas le exige a la gobernación? Porque entonces el Banco A como dicen ellos, se voltea y le compra, con esos 100 bolívares, le compra al Ministerio de Finanzas títulos de deuda pública. O sea, en realidad la plata vuela al Ministerio de Finanzas, pero no le compra, no va a recibir 100 bolívares en títulos por los 100 bolívares que entregó. Va a recibir en promedio 125 bolívares en títulos por los 100 bolívares que entregó, porque los títulos se colocan más o menos al 80% en promedio de su valor nominal. Ahora, cuando ese título gana en cupón nominal 30%, pero él compró con 100, 125, entonces efectivamente le rinde 37. Pero como además él no lo va a pagar de contado. Lo va a pagar de contado, sino que lo va a pagar por cuota, pues hay que sumarle al interés efectivo lo que le rinde la cuota. Y como además él no paga intereses por eso, y como además no le demanda capital, pues entonces el rendimiento de ese papel es obsceno. Pero en este caso, de este contubernio
de los bancos señalados, pues los bancos que el ministerio señala, pues, es un costo directo para nosotros los contribuyentes. O sea, en Y lugar un riesgo directo para el y depositante un de ese riesgo, banco, así es. porque eso lo está haciendo con dinero de los depositantes. Así es. Pero además hay otro negocio en el cual el precio no es transparente en ese caso y hay evidentemente un tráfico de información confidencial. ¿Por qué razón el Ministerio de Finanzas va a señalar a un determinado banco como receptor de la negociación? Hay otro negocio que es aún peor que este, si es que uno puede entrar en ese estado de cosas, en calificaciones de mejores o peores. Y es el que se está haciendo con cargo a los llamados macrotítulos. El año pasado, lo que me hice un fraude a la ley de administración financiera del Estado, lo que no se había, ni siquiera se había causado el presupuesto anterior, se causó el 31 de diciembre mediante la constitución de un fideicomiso, de dos fideicomisos en el Banco Industrial. Uno por 1.400 millones de dólares y otro por 700.000 millones de bolívares, millardos de bolívares, una cosa bárbara así. Bueno, contra el fideicomiso en dólares se le paga a los contratistas del Estado, a quienes se les deben obras ejecutadas. Esos contratistas del Estado reciben, entonces, una cesión. Y a todas estas la Asamblea Nacional No, no es responsable de cuidar. esto es tan grave, Marcel, que ahorita entramos con lo de los dólares, pero en enero, febrero, el Estado venezolano hizo lo que llaman en la jerga, que le pusieron ese nombre, una colocación privada creativa. Es decir, un endeudamiento por 400 millones de dólares, nadie sabe con quién, al 7% de interés, lo cual indica que hubo un colateral de muy buena calidad, pero no lo inscribieron en la SEC, de forma que nadie puede hacer el seguimiento a ese papel. Y el 14 de mayo, Bloomberg anunció que Venezuela haría nuevas emisiones similares a esa. O sea, colocaciones privadas, no inscritas en la SEC, nadie le puede seguir la pista, nadie puede saber. Ahora, volviendo al caso de los contratistas, entonces, al contratista le ceden una parte de ese fideicomiso que Finanzas abrió en el Banco Industrial, digamos, por $100. Entonces, con cargo a ese fideicomiso se emite una letra, se emite un pagaré. Ahora, como esos pagarés son físicos y no los meten en el sistema desmaterializado del Banco Central, es decir, bajo la custodia del Banco Central, los bancos que se respetan, pues los bancos que no tienen acceso a información privilegiada, pues no los compran. Entonces, el mercado de pesos pagarés es muy reducido. Como el contratista le debe a los suplidores, a los obreros, él tiene que buscar, él no hace nada con el pagaré, él necesita efectivo. Entonces, él va a un banco y hay bancos que los compran con el 40 y 50% de descuento. Estos pagarés tienen un cupón nominal de 14,5, es decir, que ya por ahí les rinde el 28 o el 29 y se vencen en junio del año que viene. Ahora, ¿cómo hace un banco para poder estar seguro de lo que está comprando? Porque ha habido muchas estafas con estos pagarés. Bueno, hay un alto funcionario del Ministerio de Finanzas que se acaba de retirar del ministerio y entonces, no obstante que la ley del Banco Central le prohíbe a cualquier economista del Banco Central que trabaje en un ente privado hasta 2 o 3 años después de salir del banco, o que la ley de superintendencia de banco, de la ley de banco le prohíbe a un inspector de banco que trabaje en los bancos por 2 o 3 años después que sale, este personaje pues es asesor de los bancos que más compran estos papeles. Entonces, ¿por qué? Porque él puede certificar que efectivamente no son falsificados. Entonces, esto es un tráfico de información, de influencia, de información confidencial terrible. Ahora, esto tiene un costo para nosotros horrible, porque además de que estamos pagando un interés criminal, 29% de interés en dólares, el constructor se va a voltear contra nuestro bolsillo y va a decir, bueno, usted me pidió $100, pero lo que obtuve fueron 50. Así que yo no puedo terminar la obra. Así que usted que yo la termine, pues tiene que pagarme los otros 50. Y eso va directamente contra nosotros. Entonces, estas son las cosas, estas son las formas en que se está manejando el mercado de deuda, que no sería posible sin la cooperación del Banco Central y sin la cooperación de la Superintendencia de Bancos. Del Banco Central, porque a estas alturas, cuando hay operaciones de absorción, es decir, cuando el Banco Central está quitando de liquidez a los bancos porque están muy líquidos, a la última fecha que aparece en la página web del Banco Central, hay casi 3 billones de bolívares en exceso de liquidez en la banca, o sea, en operaciones
de absorción hechas por el Banco Central. Sin embargo, hay un grupo de bancos que son los que están en esta negociación y por lo tanto no tienen liquidez porque toda la comprometen en estas operaciones, que están recibiendo inyecciones del Banco Central a la fecha por 580.000 millones de bolívares. Entonces el Banco Central tiene que saber que estos son bancos que están involucrados en operaciones que son altamente cuestionables y riesgosas, porque cualquier gobierno que venga mañana tiene que revisar esas operaciones. Pero no lo va a hacer, porque esos son bancos que si les revisan esas operaciones quebrarían. No, entonces ahí es donde entra la superintendencia de bancos. La Ajá. superintendencia de bancos entonces entra a proteger estos bancos. Por ejemplo, el superintendente de bancos, en vista de que estos bancos tienen todos carteras muy malas, el superintendente de banco publicó una resolución que se circuló en los bancos el 10 de marzo, pero que se publicó en Gaceta el 25 de marzo, la resolución 05603 creo, por la cual autoriza a los bancos a maquillar los estados financieros, a que créditos que están vencidos los pongan como vigentes. Entonces, bueno, mientras nosotros tengamos entonces un Ministerio de Finanzas penetrado por ese tipo de personajes, tengamos un Banco Central donde pareciera que algunos directores, que son hombres que uno considera que son hombres honestos, ni siquiera se enteran de lo que está ocurriendo, lo cual significa una irresponsabilidad enorme, y tengamos una superintendencia de bancos capturada por hombres al servicio de los malos banqueros, pues entonces nosotros vamos a tener que pagar un costo enorme por los desaguisados aquí, o por los guisados aquí nos van a quedar, ¿no? Entonces, pero lo que tú estás diciendo es terrible. O sea, el Banco Central está en manos de una gente honorable y decente, pero irresponsable. Y el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia de Banco en manos de, no sé, no entendí bien si son, o sea, unos vagabundos o unos ineptos. Unos rufianes porque cuando yo denuncié el caso de Bandes, que no en el tema de las cuestiones con Cuba, sino en el tema de la importación de alimentos, que es una cuestión que... Bandes es el antiguo Fondo de Inversiones de Venezuela. Sí, que se convirtió en Bandes en el año 2001 para darle más agilidad operativa y tal, y limpiar un poco el balance y otras cosas. En aquel ¿Qué quiere decir limpiar el balance? ¿Cogerse los reales? No, nos sacaron algunos activos y los pasaron a otras empresas, pero Bandes, en aquel momento Bandes recibió o se constituyó entre otras cosas, con 2.500, y lo quiero repetir porque el ministro Nóbrega ha distorsionado esta información, lo que yo he dicho. Habían 2.500 millones de dólares en activos de primera calidad, incluyendo deuda Brady de la deuda venezolana y certificados de depósito en bancos internacionales de primera línea. Con esos 2.500 millones de dólares se ha hecho de todo. Yo no digo que se llevaron 2.500 millones de dólares, no, reemplazaron 2.500 millones de dólares buenos, en activos buenos, por el equivalente en bolívares en una alta medida de esos 2.500 millones, pero en activos muy mediocres. Una cartera de crédito que nadie sabe quiénes son los deudores. El banco más chiquito de Venezuela tiene que reportar a su superintendencia de banco cada trimestre los 500 mayores deudores. Bueno, esto no lo hacen, no se sabe quiénes son los deudores. Por unos pagarés del Ministerio de Finanzas que no se pagan a su vencimiento y que permanentemente se están renovando. Por operaciones como estas operaciones con Cuba, que son a fondo perdido. Por esta operación ilegal que se está haciendo del financiamiento de las compras de alimentos en el exterior, donde ni el Bandes, ni el fiduciario, que es el Banco Industrial, ni el ente de ejecución son responsables de siquiera pesar que la compra de 1 kilo, efectivamente viene 1 kilo. Entonces, esto hace que, como respuesta a esa denuncia, entonces el ministro Nóbrega, en lugar de explicar las cosas a la opinión pública, fue a la televisión a decir que por ahí habían unos expertos y tal, y que eran calificadores de banco y tal, y que yo me había puesto bravo porque me habían quitado un contrato de calificación de banco en Bandes, lo cual es incierto. Bandes es suscriptor de mi publicación y esa suscripción es 1 millón de bolívares semestrales. Yo no me vendo no por 1 millón de bolívares, no me vendo por ninguna cantidad de bolívares. Ayer el ministro Nóbrega, si él cree que 1 millón de bolívares es un precio suficiente por la conciencia de alguien. Y además dijo que algún calificador... Pero él no tiene una trayectoria honorable, el ministro. Mira, yo no sé, pues es que yo no conozco en detalle su trayectoria. Ahora, pero dijiste que la finanza y la superintendencia estaban en manos de rufianes. ¿Eso se aplica a él? Sí, claro.
Sí, claro. Yo creo que un hombre que maneja el Ministerio de Finanzas en la forma que está haciendo Nóbrega no es un hombre honorable. Creo que quien coja o deje coger no es un hombre honorable, es por lo menos un irresponsable. Bueno, volviendo, entonces él decía allí en esa entrevista que había unos calificadores que cobraban vacunas, es decir, que uno le cobraba a los bancos malos para ponerlo como bueno, lo cual es insólito que un ministro de Finanzas diga eso, porque en Venezuela que han quebrado 45 bancos, pues entonces los benefactores de los 3 calificadores que había en Venezuela tienen que haber sido esos 45 bancos, no iban a ser los bancos buenos. Claro. Y si uno de nosotros hubiese puesto como bueno un banco quebrado, ya no estaría en el mercado. Por esa razón, con mis abogados, que son el doctor Padrón y el doctor Gamo, me dirigí el viernes al superintendente de banco, diciéndole que me dirijo a usted, al final, ¿no?, a los fines de que se me informe si cursa o no por ante la superintendencia de banco alguna denuncia susceptible de afectar a quien suscribe a título personal o a la firma profesional Francisco Faraco y Asociados, de la que soy socio principal en su condición de firma calificadora de riesgo bancario y editora de la publicación Riesgo Bancario Venezolano, y en caso afirmativo proceda como lo ordenan la Constitución y las leyes de la República, a notificar legalmente a quien corresponda acerca de la denuncia o denuncias susceptibles de afectarlo. Huelga decir que mi representada se reserva el ejercicio de cualquier acción que estime pertinente para la defensa de sus derechos e intereses. Porque en Venezuela se ha hecho costumbre la descalificación, como dicen ustedes los abogados, ad hominem. A mí ad hominem no me pueden descalificar, ni tampoco con las cosas que yo digo. Cuando hablábamos de la cuestión con Cuba, aquí tengo yo, por ejemplo, el contrato de Bandes con el Ciara. Entonces, aquí hay cosas como esta, por ejemplo, curso de formación y capacitación para dirigentes agrarios, formación y capacitación de técnicos venezolanos en Cuba en diseño, seguimiento y evaluación de los sistemas agrícolas, curso de formación y capacitación para productores agrícolas. Y aquí hay una cosa que es increíble. O sea, el gran fracaso agrícola va a ser nuestro modelo. Qué bueno. Aquí, por ejemplo, hay asesoría en ballet, un profesor de piano, unos profesores de nivel elemental y medio de ballet, un profesor de pas de deux. Oh. Falta uno de pas de quatre. Sí. Que falta, ¿no? Qué fino. Asesoría para el programa Identidad y Memoria de Venezuela. O sea, los cubanos van a asesorar a nosotros en la identidad y la memoria de Venezuela. Y hay entrenamiento pero si van a asesorar en ballet, para no me extraña. Para 300 atletas y cosas así, pues. Y hay uno que es grotesco, porque realmente es irritante, que es con el Ciara, que es donde nos ofrecen mecanización agrícola con tracción animal. Entonces, esta cuestión yo la denuncié y claro, de alguna forma, todas las otras cosas que dije pusieron en evidencia manejos extraños en Bandes y el ministro creyó que por esa vía iba a poder venir contra mí. Está muy equivocado. Ahora, es preocupante, vamos a cumplir unos compromisos, pero es preocupante lo que yo te entendí, o sea, las finanzas de Venezuela, que son uno de nuestros problemas fundamentales por el monto colosal que tienen tanto el endeudamiento externo como el endeudamiento interno, más el hecho de que está suspendido el tipo de cambio, a pesar de que la Constitución Nacional lo garantiza, y resulta que eso está en manos de unos irresponsables o de unos rufianes, o de unos irresponsables y de unos rufianes. Entonces, ¿qué destino nos espera? Ya regresamos. Hace un momento tú comentaste que el problema más serio, el problema más grave que Venezuela tenía era un problema de índole fiscal, porque sus ingresos eran inferiores a sus gastos y eso lo obligaba a endeudarse continuamente. Como cada vez hay menos gente dispuesta a prestarle al gobierno venezolano, esos endeudamientos se van haciendo cada vez más costosos y comentaste como en dólares. Mientras en Estados Unidos pagan 1,5%, el gobierno venezolano aquí termina pagando 29% y internamente, pues a pesar de la debacle económica que hay en el país y de la poquísima actividad económica que hay, está pagando por encima del 45%. Ahora, lo que más me preocupa es que, si entendí bien,
tú piensas que la gente que está en el central es gente honorable, gente correcta, gente seria, el caso del doctor Castellanos, el caso del doctor Maza, pero que están actuando muy responsablemente, no están cumpliendo con las obligaciones que le asignan la Constitución de la República y la ley de Banco Central, la ley de banco. De manera que están actuando irresponsablemente, lo cual es muy grave porque estamos hablando de gente que todos tenemos por gente seria. Pero en el caso del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia de Banco, si te entendí bien, por problemas de falta de transparencia, de tráfico de influencia, de información privilegiada que se negocia, se comercia o se transmite entre ellos, estamos en manos de unos rufianes. Rufianes que además tienen trayectoria dentro de este gobierno, porque algunos de esos rufianes que están al frente del Ministerio de Hacienda, que entiendo que fueron expulsados de la alcaldía mayor por un mega guiso que tenían ahí, se falsificaban las firmas. Unos a otros, efectivamente, es así, es así. Entendiste perfectamente O sea, bien. entendí bien. Perfectamente Entonces, me preocupa mucho pensar que las finanzas de mi país, que ya está arruinado en materia de empleo, donde la impunidad y la inseguridad reinan por todas partes, encima de eso estamos creando una deuda gigantesca que está siendo administrada por unos vagabundos. Eso me preocupa. Efectivamente, Marcel. Por esa razón quise hoy hablar de ello, porque este año necesitamos, se planea emitir deuda interna por 4.500 millones de dólares. Es lo que se requiere. Además de los 7.000 Sí, que ya sí, sí. debemos. Este año Y además de los 20 y pico mil que ya debemos afuera. Sí. Entonces, internamente 4.000, porque no podemos levantar nada afuera, porque los banqueros de afuera saben exactamente con quién están tratando, pues y van a poner condiciones imposibles de cumplir, pero que les den seguridad, alguna seguridad a ellos. Este año se van a emitir más o menos 4.500 millones de dólares en nueva deuda y va a ser casi todo interna. Bueno, si estas prácticas de opacidad, de tráfico de información confidencial continúan en el mercado, pues el costo de esta deuda para nosotros va a ser sencillamente pavoroso. En Venezuela ya el gobierno que venga tendría que hacer un ajuste fiscal, porque de otra manera, pues cómo se quita de la cabeza de la gente, y eso va a tomar su tiempo, el fantasma de que se va a seguir devaluando, podemos reducir las tasas de interés de verdad, solamente mediante un ajuste fiscal. Ahora, no es posible en estas condiciones de Venezuela hacer un ajuste fiscal, subir impuestos y votar gente del sector público, eso es imposible de hacerlo. Tendremos que ir a los organismos multilaterales. Ahora, tanto más difícil será obtener los recursos necesarios de los multilaterales, cuanto más esta gente permanezca en esos despachos cometiendo este tipo de tropelías. Ahora, ¿cómo se justifica que Venezuela se sigue endeudando si ni siquiera le han entregado $1 a nadie? Bueno, $8.000 le dieron a la firma Cargill y 58.000 o no sé cuánto le dieron a la CanTV. No, porque es que este es el financiamiento del gasto público. El otro problema es el problema digamos, de disponibilidad de divisas, donde no hay ninguna razón, y aquí de nuevo es una seria irresponsabilidad del Banco Central en este caso, porque el artículo 112 de la ley de Banco Central establece cuáles son las razones por las cuales se firma un convenio cambiario que restrinja la libre convertibilidad. Y de acuerdo con ese artículo, las únicas razones son económicas. Monseñor Hernández Berens, que tal vez no debe ser monseñor, decía el en estos capitán. días, Entiendo que es militar, creo que es capellán, pues entonces es un capellán. Decía en estos días que las razones eran políticas y evidentemente son políticas. Eso le bloquea al Banco Central toda legalidad para suscribir un convenio cambiario. Creo que la gente que esté en el Banco Central tiene que salvar, cónchale, su honor. Ustedes tienen hijos que mañana se lo van a reclamar. Por lo menos hagan un gesto de hombría frente a tanta claudicación que hay en Venezuela. No es posible que todas las instituciones y todos los hombres venezolanos que uno ha conocido a lo largo de la vida hayan claudicado. Pero no hay varias demandas en el Tribunal Supremo de Justicia también. Ahí hay un caso insólito que tiene que ver con estos magistrados, que también son unos claudicantes. En el año 90, cuando en el control de cambio anterior, creo que el doctor Buciabrán hizo una demanda, intentó una demanda pues, ante el tribunal, en aquella época Corte Suprema de Justicia.
Esa demanda fue sentenciada en el 2001 y en la sentencia se dijo que tanto bajo el imperio de la Constitución del 61 como de la del 99, cualquier restricción a la libre convertibilidad requería una ley del Congreso. Bueno, entiendo que el doctor García Mendoza, asistido por unos abogados, demandó el mismo, básicamente la misma demanda, y es hora que están estudiando la demanda, que no se pronuncian. No se pronuncian por cobardía, no se pronuncian porque pronunciarse es contrariar los deseos del sátrapa. Entonces, pues, cuando lo que se supone que gente que ha pasado por la universidad se posterna ante un sátrapa, ante un iletrado, ante un bárbaro como Hugo Chávez, pues creo que el país que entienda lo que es un país, lo que entienda lo que es una nación, lo que es ser venezolano, tiene que rebelarse. Ahora, nosotros no nos vamos a rebelar con armas porque no tenemos armas. Nos rebelamos exigiéndole a este hombre que se vaya, que desaloje el poder y convocando a la gente a que vaya en esa dirección, bien sea en el referéndum o en lo que probablemente ocurrirá. Yo no creo que Chávez vaya a medirse en un referéndum. Chávez el día antes del referéndum va a ser igual que Carlos Menem en la Argentina, va a renunciar, porque Chávez, yo no voy a ir a un referéndum, nadie le gana unas elecciones a sí mismo, ni Pérez Jiménez en el 52, ni Pérez Jiménez cayó a los pocos días después del 56, ni Pinochet, ni los Ortega, ninguno gana. Y eso lo sabe Chávez, y Chávez lee las encuestas. Ahora, él va a dejar que el referéndum llegue hasta el día antes de las elecciones y ese día va a renunciar con un gran discurso ante el Tribunal Supremo y va a convocar unas elecciones. Nosotros tenemos que estar preparados desde ya para esas elecciones. Yo considero absolutamente inconveniente el juego de máscaras que hay entre quienes aspiran a ser presidente de la República. O sea, si el señor Mendoza, si el señor Borges, todos quienes aspiran a ser presidente de la República, todo el mundo sabe que quien está en la política no es para ser abad de un monasterio, está para ser presidente de la República. Entonces, ustedes no engañan a nadie diciendo que ustedes no se hagan pronunciar sobre eso. Si ustedes se pronunciaron hace mucho tiempo. Entonces, bueno, digan cuáles son sus aspiraciones, como lo hizo Salas, y presenten al país una opción, porque lo que sí es claro es que ya hoy en día la desesperación del país, la angustia del país es económica. O sea, la angustia, el país ha comprendido que el rumbo político nos pasa primero por nuestro descalabro económico. Y por supuesto el país reclama entonces que haya un planteamiento serio sobre el tema económico. Pero fíjate que estos sátrapas tienen una manera de perpetuarse en el poder a medida que la situación económica empeora. Hemos hablado esta noche en algunas oportunidades del caso de Fidel Castro. O sea, Fidel Castro ha traído pobreza, miseria, degradación a Cuba como nunca se había visto. La prostitución en Cuba es algo pavoroso, la miseria. Y sin embargo, Castro tiene 44 años y ahí parece que va a seguir finito mientras el cuerpo le aguante. En el caso venezolano tenemos un caso parecido. Cipriano Castro era bastante más culto y bastante más preparado que el teniente coronel Chávez. Estudió en Pamplona, en los seminarios de Pamplona. Y tenía un título universitario y había sido un parlamentario destacado. Presidente del era jefe, eso no era de que un tipo que daba golpes para perderlos. Cuando se lanzó, ganó. ¿No? Y lo mismo empobreció a Venezuela. Y la única manera de salir de él no fue por las buenas, pues el tipo tuvo que operarse en un momento dado, dejó al vicepresidente, no sé si esa es la aspiración que tiene el doctor Rangel, no creo que tenga el guáramo que tenía el general Juan Vicente Gómez, pero la única manera fue porque Gómez no lo dejó entrar al país más nunca. Pero fíjate, Marcel, que Pero pasaron muchos años y mucho empobrecimiento. Los 5 años de Castro, los primeros años son los años del desplome de lo que era la placa política venezolana, que es el liberalismo amarillo. Sí, se desploma esa muy placa parecida a lo que ocurrió aquí en el 98. Sí. Se desploma esa placa y emerge Castro, que viene de la parte rica y vamos a llamarla sana de Venezuela. Sí. Bueno, y en el año 2, un hombre, yo te diría que el hombre más prominente de la burguesía venezolana, se llama Manuel Antonio Matos, comete la insensatez de aliarse con la Bermúdez and Oil Company, de agitar en Europa para la invasión, de desatar la Libertadora. La Libertadora es como el 11 de abril.
La Libertadora le permitió a Castro, en La Victoria y en Ciudad Bolívar, descabezar a toda la oposición en Venezuela. Y entonces eso le permite a Castro, entonces, en años que fueron muy malos desde el punto de vista económico, mantenerse. No había oposición. Y quien levantaba la cabeza, pues iba para la rotunda. Le permite a Castro destruir lo que había de opositores armados, porque en aquella época era de hombres armados, y montar un aparato represivo propio. El error de él es que ese aparato represivo propio lo maneja su compadre y vicepresidente, el general Vicente Gómez, y entonces cuando ya la cosa no da más con Castro, pues Gómez se monta, se queda en el poder. Ahora, creo que en Venezuela hay una diferencia notable tanto con la época de Castro como con la época con Cuba. Fidel Castro gana una guerra en lo más duro de la Guerra Fría, además. Entonces, cuando él llega al poder, no hay ejército, no hay policía, todos los partidos políticos estaban rendidos frente a él. Y él comienza a ejecutar su proyecto comunizante, y cuando las papas se le ponen duras, los Estados Unidos cometen la locura de apoyar una invasión y dejarla en Playa Girón. Eso le permite a Castro descabezar por completo la oposición y meterse bajo el paraguas atómico de la Unión Soviética. Hoy en día no, hoy en día es verdad que el 11 de abril se descabezó un núcleo importante de oficiales, que el paro pues comprometió seriamente a la gente de PDVSA y a sectores empresariales, pero en Venezuela ni se ha liquidado el ejército, ni estamos en la guerra, ni hay paraguas atómicos donde refugiarse hoy en día, a menos que no sea el de los Estados Unidos. Yo creo que el presidente... Pero esta alianza con los movimientos terroristas colombianos y con Cuba... Yo creo que eso es para peor, porque yo creo que en la medida en que el presidente Chávez, el gobierno de Chávez, comprometa la estabilidad de la región, en esa misma medida se convierte en un gobierno bandolero. Pero tú no crees que lo es ya. No, pero se hace más... Aquí hay casi 100 muertos políticos y la más absoluta impunidad. O sea, cuando tú oyes a los voceros del gobierno hablar, tú piensas que están hablando de otro país o de otra época. Pero hasta ahora, para nosotros es evidente, pero para quien está afuera no es tan evidente. Y sobre todo cuando se cometen errores como lo comete la oposición. Y para los 2 millones de venezolanos que han perdido su empleo. No, para ellos es evidentísimo. Yo creo que la razón por la cual hoy en día aquel apoyo que tenía Chávez se redujo sustancialmente, entre otras cosas entre otras cosas porque se percibe que Chávez no es un gobernante, sino un disociador. Chávez usa el poder no para unir el país, sino para dividirlo, no para construir, sino para destruir. Entonces, eso ya el país lo percibe, pero es necesario que se perciba. Desgraciadamente, es como las enfermedades terminales, que todo el mundo cree que le dan al de al lado hasta que te llega a ti los exámenes o te llega la hora. Entonces, creo que nosotros estamos por el camino de enfrentar de poder enfrentar esta situación y superarla. Yo estoy convencido que Venezuela tiene con qué superar esta situación. El venezolano, tenemos democracia y nos acostumbramos a ella. No somos ciudadanos todavía porque nos bloquearon la participación para ser ciudadanos. Pero, mira, yo cuando voy al interior a actos, cuando he ido aquí a Caracas a actos con las asambleas de ciudadanos, en Venezuela hay un auge de masa que a mí lo que me duele como participante de esto es la forma en que se ha derrochado el auge de masa más importante que ha tenido Venezuela en el siglo XX. A mí me echaban los cuentos de cuando las manifestaciones, cuando murió Gómez. Yo viví las manifestaciones cuando cayó Pérez Jiménez. Nunca como ahora ha habido un auge de masa como el que efectivamente... En toda América. Además, desde lo más alto de la sociedad venezolana hasta lo más bajo de la sociedad venezolana. Este auge de masa corta transversalmente la sociedad venezolana. Entonces, se dilapida porque no hay claridad política, pero yo creo que esa claridad política ya está emergiendo, ya la gente se da cuenta que los generales que nos han llevado de fracaso en fracaso no pueden tener galones, habrá que degradarlos a cabo. Pero mira, y tienes tú el general en jefe Lucas Rincón, no, yo creo que... después de la payasada del 11 de abril, ahora es nada menos que ministro del Interior y Justicia. Es que yo creo, Marcel, que Rincón... Chávez es un hombre astuto y conoce a Rincón, y por eso lo nombró general en jefe, porque sabe que es un general de cartón, y lo nombró ministro del Interior en pago a favores recibidos. O sea, estoy persuadido de que Chávez engañó a todo el mundo el 11 de abril, entre ellos a Rincón,
y como Rincón, no obstante la jerarquía militar que le dieron, que yo no entiendo cómo los militares aceptaron que un grado, que el último que lo tuvo fue el general Eleazar López Contreras, y con sobrados méritos se le haya dado a un personaje como Rincón, pero como Rincón aceptó calladamente la burla, pues Rincón, así como Giordani, como aceptó calladamente la burla, pues entonces lo premia nombrándolo ministro de Relaciones Interiores, y ese es el hombre encargado de nuestra seguridad, un hombre que fue incapaz de reaccionar como hombre ante la burla sangrienta que le hizo Hugo Chávez. ¿Y en materia financiera tú crees que es lo mismo? Bueno, estos personajes que están en el Ministerio de Hacienda saqueaban la alcaldía, salieron de ahí sin chistar, Sí, es que y entonces ahora los premian. Mira, porque yo creo que hay conexiones siniestras, Marcelo. Yo creo que ahí la conexión no es solamente de unos funcionarios, del ministro y unos funcionarios con unos banqueros. Yo creo que hay otras conexiones ya con el mundo político, tanto con el mundo político del MBR o con otros sectores del mundo político. Plata para todos. Plata, no, si no para todos, para tres, algunos otros. Plata para tres. Plata para tres, exactamente. Bueno, muchas gracias, Francisco. Plata para los amigos y plomo para los enemigos. La doble P de los Vicente Gómez. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV y Radio Caracas Radio. Hemos invitado para conversar esta noche al doctor Francisco Faraco. Francisco, el domingo pasado yo comentaba que con este extraño régimen de confiscación y de control de todas las divisas por parte del Estado, uno siente como que el país ha regresado a la época de las fichas, cuando en las haciendas le pagaban a los peones con fichas que solo podían ser redimidas en la bodega del dueño de la hacienda. Aquí el dueño de la hacienda es el teniente coronel y todos los venezolanos son pagados con unas fichas que son bolívares que solamente pueden redimir en las tiendas del teniente coronel, o sea, para comprar el arroz que él trae, las caraotas que él trae, en los bancos que el gobierno controla. ¿Tú sientes que hay algo de ese paralelismo? Matan gente y luego las protegen, como a los pistoleros de Yaguno, al asesino de la Plaza Altamira. Así es, señor Joao. Pero yo creo que nosotros tenemos el deber de comenzar a reclamar en serio estas cosas. Nosotros no podemos tomar el camino de la violencia porque ni creemos en ella ni tampoco podemos competir con quienes tienen el monopolio de la violencia, que son las policías y los militares. Pero creo que nosotros tenemos que comenzar a exigirle a quienes ocupan posiciones en instituciones que tienen deberes y que ellos no cumplen, a que comiencen a cumplirlo. Por lo menos para desenmascarar. Pero no es un poco tarde, después de 5 años. No, yo creo que nunca es tarde para desenmascarar una pandilla de cínicos como las que se han adueñado de puestos claves en el país y que quieren llevar el país por un rumbo que no es el que los venezolanos desean. Chávez nos vendió a nosotros un cambio. Venezuela deseaba ansiosamente un cambio. Realmente los últimos 20 años de lo que llaman la Cuarta República fueron desastrosos desde todo punto de vista. Pero no era un cambio para acercarnos a esa vitrina de lo que no debe ser, que es Cuba. Está sembrando en el país una idea muy peligrosa, que es la idea de que no podemos convivir. Y llegado a este punto, ya no se trata simplemente de que unos vayan por un lado y otros por otro, sino de que se trata de que quienes no puedan convivir conmigo tienen que dejar de existir. Bueno, hemos visto en el día de ayer, vimos como una manifestación pacífica de la gente de Acción Democrática en Katia, pues fue acribillada por unos disque malandros que estaban en un descampado allí. Pero yo oí al vicepresidente, esta vez no actuando como intérprete del presidente, sino de los hechos, decir que habían sido los propios adecos. Sí, o un general de la Guardia diciendo que era bandera roja. Yo creo que hay disposiciones constitucionales que no están en la Constitución de adorno.
creo que un oficial general, un vicepresidente, no pueden estar acusando sin pruebas. Pero eso no ha Eh, sido la característica de Sin este duda, gobierno. Fíjate sin que duda, la pero impunidad es la característica fundamental. Tú ves que ellos lanzan sus pandilleros y sus pistoleros. Marcel, yo creo que sí, por supuesto que hay algo, ¿no? Pero yo creo que en Venezuela hay un bloqueo cambiario. O sea, yo creo que este es el único caso que yo conozca en la historia de un gobierno que bloquea a sus nacionales. Normalmente a los países los bloquea una potencia enemiga, pero en este caso nos está bloqueando nuestro propio gobierno. ¿Y tú no crees que nuestro propio gobierno puede estar representando intereses Ah, de no, sin potencias duda, sin enemigas? duda. Yo creo que en Venezuela el gobierno del presidente Chávez ha tomado el camino de dividir el país. O sea, en lugar de tratar de que todos los venezolanos tengamos la voluntad política de compartir un destino común, el presidente Chávez ha logrado que una parte del país no pueda compartir su proyecto porque sencillamente no lo compartimos, y otra parte muy reducida del país lo comparta de veras, y otra parte del país y el resto lo comparta mercenariamente, que no es compartir un proyecto. Además de esto, creo que el presidente Chávez no solamente nos empuja en esa dirección, sino que el presidente Chávez, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la oposición es que la oposición no ha calibrado que nuestro adversario no es este teniente coronel. Nuestro adversario es el hombre, es el gobernante con más años en el poder que hay en el mundo hoy en día y por lo tanto con el mayor know-how para subvertir que hay hoy en día en el mundo. Castro es un hombre que tiene una muy buena entrada en el Caribe, creo que lo demostró recientemente incluso venciendo con las 15 naciones del Caribe a los Estados Unidos una decisión en la OEA. Cuando Chávez introdujo en la Constitución los elementos sobre el indigenismo en Venezuela, a mí me pareció una cosa medio retórica, porque en Venezuela prácticamente la población indígena es muy baja y no hay problemas con los indígenas. Pero eso ha tenido una enorme repercusión en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia y en Brasil, donde las poblaciones indígenas son importantes. Entonces, desde Venezuela se está ejecutando un plan concebido en La Habana y que tiene por propósito subvertir el Caribe y subvertir Y, otros países de América y Latina. ese bloqueo económico del que tú Ese bloqueo hablabas tiene que económico, ver sí, con eso. claro, porque eso tiene el propósito de liquidar a